el video, ¿ok? Y déjenme compartirles como siempre, yo les tengo un PowerPoint de lo que vamos a ver en este cuatrimestre y sobre todo en esta sesión, ¿ok? Permítanme, ya. ¿Ven ahí? ¿Sí ven? Sí, A sí, ver, sí. pueden leer lo que dice ahí? Sí, sí, está bien fino. ¿Ah? Sí. No, ¿no pueden leer? No, ¿Por qué no? bueno, Ok, no está en mi idioma. no está en tu Está idioma, así en es. Ok, bueno, griego, me vamos. parece, Pastor Cleve. ¿Mande? En griego. Es griego, correcto, Luchito, eso es griego, ¿sí? Bueno, vamos a ver este cuatrimestre, la clase Nuevo Testamento 1, es la clase 109-1S, de acuerdo al código del seminario allá en California. Y como siempre, les doy una introducción sobre las escrituras. El Señor lo dijo en Lucas 24:44, ¿no? Estas palabras que yo he hablado estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como les enseñé en el curso anterior de Antiguo Pacto, toda la Biblia, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, se trata única, exclusivamente y solamente de una persona, la persona de nuestro amo y Salvador Jesucristo. ¿Ok? En él está centrado toda la escritura y en el plan redentor a la humanidad de Dios Padre que lo empezó, Dios el Hijo lo llevó a cabo y el Espíritu Santo es el que lo sella en el creyente. Amén. Entonces, por eso es importante escudriñar, ¿no? Y como les decía en el curso pasado a los hermanos, aquí están las tres divisiones del antiguo pacto en el idioma hebreo. La ley de Moisés, la Torá, en los profetas, los Nevi'im, y en los Salmos los Ketuvim. Esas tres letras, TNK, forman la palabra Tanaj, que es el nombre del antiguo pacto hebreo, lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. ¿Ok? Y el Señor nos ordena en Juan 5:39 escudriñar las escrituras. ¿Ok? Como ya siempre les he enseñado, esa palabra no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato y está en tiempo presente continuo. Y siempre le animo a usted, mi amado estudiante, que muy aparte de lo que estamos estudiando, usted tiene que escudriñar su palabra todos los días. Y es muy importante, porque si usted desconoce la Biblia, pues se me va a perder en lo que de pronto yo vaya a enseñar. Y como siempre, si usted tiene preguntas, levante la manito para poderle ver yo y así pues yo le respondo siempre con lo que dicen las escrituras, no con lo que dice tal o cual denominación o tal o cual persona. No, yo le voy a responder como aparece más de 1300 veces en la escritura y mayormente en el antiguo pacto. La frase, así dice Jehová, así ha dicho Jehová, vino mi palabra de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y, y lo que queremos es esto, que como dice 2 Timoteo 3:16-17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reunir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted tiene que ser perfecto, ¿sí ve? Entonces, si usted tiene que ser perfecto, nuestro matrimonio tiene que ser perfecto, la iglesia debe ser perfecta, ¿ok? Pero muchos dicen, oh pastor, no, nadie es perfecto, oh pastor, no hay matrimonio perfecto, oh pastor, no hay iglesia perfecta. Bueno, la Biblia lo exige. Es que tenemos un mal concepto de lo que se llama perfección. Ahí es lo que quiere decir, Señor, que seamos maduros. No significa que no va a haber problemas, que va a haber problemas, pero que tenemos que resolverlo a la luz de la palabra de Dios. Y lo importante, que esta palabra que vamos a aprender nos enseñe, nos redarguya y que tengamos, si tenemos algo que corregir, corrijamos. Yo, en particular, he corregido muchas cosas desde que el Señor me rescató. Creíamos una cosa, pero luego a la luz de la Biblia, usted se da cuenta
de que no es correcto lo que estábamos creyendo. ¿Ok? Y lo vamos a ver aquí en los evangelios también. ¿Ok? También Pedro nos habla sobre la escritura, y cuando Pablo y Pedro hablan sobre la escritura, ¿no? Se está refiriendo a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, algo muy importante que les mencioné a los hermanos en la clase pasada y para los nuevos. ¿Ok? En la Biblia, ustedes pueden ver en la pantalla con letras rojas la palabra pacto. Esto es una concordancia electrónica que usted la puede tener en su computadora. Se llama Mi Concordancia, o ponga concordancia electrónica. Y ahí yo pongo la palabra pacto y usted ve que aparece más de 284 veces, porque aquí son 284 versículos, pero en un versículo puede estar repetida la palabra pacto 2 veces, como usted ve aquí en Génesis 17:7. ¿Ok? Entonces, hay más de 284 veces en la Biblia que aparece la palabra pacto. Entonces, estamos estudiando la materia Nuevo Testamento, pero les voy a explicar algo a la luz de la Biblia. ¿Ok? Usted ve la palabra pacto y acá también vemos la palabra pacto. Es que tanto en el nuevo pacto, si ve, aquí están todos en el nuevo pacto, la palabra pacto que aparece, ¿ok? Y en el nuevo pacto, ¿ok? La palabra pacto en hebreo es brit, ¿ok? Y en el nuevo pacto, mire, solo aparecen 36 veces la palabra diathiki, que es en la palabra griega para pacto. Y que esa palabra que aparece 36 veces en el Nuevo Testamento griego, se tradujo 34 veces como pacto. Pero no entiendo por qué se la tradujo 2 veces testamento. ¿Ok? Y que la palabra testamento en nuestra Biblia solo aparece 2 veces, como ustedes ven aquí en el libro de Hebreos. Ya se los voy a mostrar. Miren, aquí estoy. Yo le muestro con pruebas. Este es un interlineal griego-español. En Hechos 3:25, usted ve aquí abajo la palabra diathikis, que dice pacto. ¿Ok? Acá también hay otro pasaje y aquí dice, no lo alcanzo a ver, creo que es versículo 15, y también dice diathikis. ¿Ok? Acá también dice diathiki, pacto o pacto. ¿Ok? Y nuevamente por acá. ¿Ok? Pero mire lo que dice aquí, lo que es herencia. La palabra herencia es otra palabra. Es clironomias o clironomes, es clironomes, porque la I con la A es un diptongo en el griego. ¿Ok? Eso es herencia, ¿sí ve? Y vemos la palabra diathikis también ahí, otra vez y otra vez acá, diathikis. ¿Ok? Entonces, en Hebreos 9:16 y 9:17 son las 2 únicas veces en toda la Biblia que aparece la palabra testamento. Pero, Hermano, sí, perdón, usted dijo que la palabra pacto, en hebreo se dice brit, ¿verdad? Brit, sí, Brit. Y y en griego, Así- Diathikis, días, diathikis. días. Ok, gracias, Es gracias. como una TH, diathikis. ¿Ok? Diathikis. ¿Ok? Y hay 36 veces esa palabra en todo el Nuevo Testamento. Y como yo le estoy mostrando aquí para muestra unos botones, le estoy mostrando, ¿no?, que solamente en Hebreos 9:16 se traduce testamento. Ahora, bíblicamente existen 2 pactos. La Biblia habla de 2 pactos. La Biblia habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. Miren lo que dice Pablo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos que provienen del monte Sinaí. En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, ¿sí? El viejo pacto y el nuevo pacto. Cuando Jesús instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor, él dijo claramente, esta es la sangre del nuevo pacto. Gracias, mi amor. Acá mi hija respondió porque ninguno de ustedes respondió. ¿Ok? ¿Sí ven? El nuevo pacto. Ahora,
¿Por qué entonces le hemos puesto a las dos partes de nuestra Biblia Antiguo y Nuevo Pacto? Eso viene de tradición católica romana. Ahora, si usted ve aquí, ahí dice Brit Hadashah, ¿ok? Es lo que dice el nuevo pacto, aunque ahí le han puesto renovado. Estos son libros que yo los he visto por internet. Acá dice Sefer HaBritit. No, perdón, Sefer HaBritot. Dice el libro de los pactos, dice ahí en hebreo, aunque no, solamente en español dice la Biblia. Acá vemos, si ve, dice Habrit Hadashah, el Nuevo Testamento. ¿Sí ve? Pero si ve que acá dice pacto, arriba a la izquierda, en color naranja, ¿sí ve? Pero sigue insistiendo en este hermano, Pedro García. Ok, bueno, no, me imagino que es hermano, no lo sé si es hermano, puede ser que sea de pronto judío. Permítame conectar porque se me va a quedar sin batería. Y acá tengo otra, allí dice, si ve, ahí dice Habri Hadashah. Y la traducción, Nuevo Testamento, es el nuevo pacto, dice ahí, ¿ok? Entonces, si usted va a Google Translate, usted pone la palabra pacto y le va a decir Habrit, ¿sí ve? El nuevo, Hadashah, ¿ok? Entonces, por eso es conveniente mejor llamar para materia de entendimiento bíblico y ser bíblicamente hablando, es nuevo pacto 1, ¿ok? Ahora, en la primera pregunta que ustedes tuvieron en su cuestionario, le tenían que buscar en el diccionario bíblico ilustrado Holman, que como ustedes ya vieron, yo les envié todo el material para que respondan las preguntas que estaban ahí. ¿Estamos? Entonces, la primera pregunta eran las ideas claves del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y yo les voy a dar algunos puntos referenciales. Primeramente, la Biblia está dividida en dos pactos o convenios, Antiguo y Nuevo Pacto, ¿okay? Como ya lo hemos visto. ¿Okay? En Éxodo 24, el nuevo pacto, lo vemos aún en el antiguo pacto, se nombra que Dios iba a hacer un nuevo pacto, en Jeremías 31, 31, en Mateo 26, 28, Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto, y en Hebreos 8, 13, como ya le leí, ¿no? El nuevo pacto y pues da por finiquitado al primero. La palabra pacto, como les mencioné, aparece 290 veces en toda la Biblia. Yo las conté una por una. Aparece 34 veces en griego con la palabra diathikis, ahí está, para los que quieran anotar. Ahora, además, recuerden que este video yo lo subo a mi canal de YouTube por asunto de que no sé cómo subirlo por el WhatsApp o porque es muy pesado, creo que WhatsApp no me permite. ¿Okay? O si alguien me ayuda, porque es más de una hora. ¿Ok? Entonces, diacique es el mal llamado Nuevo Testamento. Por eso, extrañamente, en dos de ellas es traducida como testamento, como ya les mostré. Por eso es más apropiado llamarle Nuevo Pacto, como dice Jeremías 31, 31 y Mateo 26, 28, que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué implica un testamento, como se los expliqué cuando estudiamos el Antiguo Pacto? Un testamento no implica compromiso de la persona que recibe, solo de la persona que da. Pero cuando hablamos de pacto, ya estamos claramente entendiendo de que pues son las dos partes que se comprometen, el compromiso de las dos partes, ¿sí? Miren lo que nos dice 2 Corintios 3:6 y 3:14. Déjenme mostrarle 2 Corintios 3:6. Si alguien me ayuda, aquí lo tengo. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros, y ahí la palabra es diáconos, competentes de un nuevo pacto. ¿Sí ve? Ahí Pablo lo dice. Somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y en el versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
¿Se dan cuenta? El mismo Pablo está diciendo el concepto antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Ok? Por eso, como le digo, mejor es usar eso. Ahora, ¿cuál es el idioma en que fue escrito el nuevo pacto? ¿Alguien lo sabe? Creo, ¿no? En griego, pastor. En griego. ¿Todos los libros fueron escritos en griego? No, después fue igual en griego, también unos en hebreo. Ajá, muy interesante, amados hermanos. Miren, ¿cuántos libros ustedes creen que se escribieron originalmente en hebreo de los libros del Nuevo Pacto? ¿Alguien tiene idea? A lo que puedo saber, creo que se escribía en 3 idiomas, ¿no, pastor? ¿Cómo que se escribía en 3 idiomas? O sea, la Biblia se escribía en Hebreo, 3 idiomas. griego y arameo. Oh, bueno, El Nuevo Pacto. yo, ahí sí, voy a dar mi opinión personal. Yo no creo, bueno, sí, pudiera haberse escrito en arameo, pero para los de que hablaban arameo. Pero yo no creo que en Israel se hablaba el arameo en tiempos de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted ve el libro de, creo que es Nehemías o es Nehemías, si no me falla de memoria, algunos judíos que habían regresado del exilio se habían casado con mujeres paganas y viceversa, y dice que no hablaban la lengua judaica. Entonces, los judíos eran muy cerrados, muy nacionalistas en sus cosas, en su cultura. ¿Sí ve? Entonces, ellos hablaban su lengua judaica. ¿Y cuál era la lengua judaica? El hebreo. El hebreo. ¿Ok? Entonces, desde ese versículo es lo que a mí me dice claramente que ellos hablaban hebreo. Porque la Biblia estaba escrita en hebreo. La única parte de la Biblia escrita en arameo es Daniel capítulo 2 al 7, si no me falla la memoria. ¿Ok? Así que pues yo estoy convencido, ¿ok? Que el nuevo pacto fue escrito en su gran mayoría en griego, en su gran mayoría. Y creemos que 3 libros fueron escritos en hebreo. ¿Cuáles son estos libros? Mateo, del cual tenemos una copia del Mateo hebreo de Shentop. Si alguien quiere una copia de ese libro, yo lo tengo en digital. ¿Ok? ¿Qué otro libro creen ustedes que se escribió en hebreo? A ver, ¿alguien me lo pueda decir? El libro de Hebreos, me imagino. ¿Por qué? Porque es un libro que es bien ceremonial. Entonces, me imagino, pues está más apegado al país, a la cultura. Correcto, correcto. Si está escrito a los hebreos, es como ahorita yo le estoy dando a ustedes la clase desde Estados Unidos, que aquí se habla inglés, ¿y en qué idioma se lo estoy dando? En español. En español. ¿Por qué? Porque ustedes son hispanos. ¿Sí ven? Entonces, déjenme ver qué pasó, dónde me fui ahora con la pantalla. Ya no veo ya no veo la pantalla. No la veo. Permítanme, hice algo aquí. Disable annotation for order, share, optimize for video. Nos falta uno. Pastor, o sea que el libro, digamos, se escribió en griego, todo a excepción de 3 libros que decía, ¿verdad? Sí, esa es mi opinión personal y de algunos eruditos también. Porque Mateo tenemos la copia de Hebreo. Esa sí tenemos evidencia bíblica, ¿ok? Ahora, el libro a los Hebreos creemos que originalmente se escribió en hebreo porque obvio, si era escrito a los judíos, ¿ok? ¿Y qué otro libro creemos que fue escrito en hebreo? A ver, ¿cuál creen que hay otro libro o ya no más? Hechos, no. ¿Hechos? Yo pienso que hay 2 posibilidades. Tal vez Apocalipsis Hoy, Ok, y tal vez Judas ok, bueno, a ver, o ¿alguna otra Santiago. opinión? ¿Quién está de acuerdo con el Mm. hermano Marcelino, con el pastor Marcelino?
Yo pienso que tal vez Hechos, hermano, porque como ya ve que Hechos. habían, también estaban muchos, ah, nuevos creyentes y habían, Como dice mi hermano Rafa. Ok, ni Apocalipsis ni Judas. ¿Ok? Porque Apocalipsis claramente fue escrito en griego y hay un griego exquisito y fue escrito por Juan. Recuerden que fue en la isla de Patmos y la isla de Patmos actualmente pertenece a griega, aunque está frente a Turquía, frente casi a Éfeso. ¿Ok? Ahora, Judas no, porque es una carta general. ¿Ok? Pero el libro que yo creo, Hechos menos, porque fue escrito por Lucas. Lucas era un gentil. ¿Ok? El libro que yo creo que fue escrito en hebreo fue el libro mal llamado Santiago, el de Jacobo. ¿Ok? ¿Saben por qué? Él lo dice. ¿A quién va dirigida el libro de Jacobo, Santiago? Él era el hermano de Jesús. Era el hermano de Jesús, correcto, Gaby, pero no por eso, sino porque ¿a quién va dirigido Santiago? Mira lo que dice Santiago. ¿A quién va dirigido? Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. ¿A quién escriben? A judíos. A los ¿Ok? Así que pues por eso el deseo del seminario es que ustedes vayan creciendo en su discernimiento. Y como se los dije la anterior vez, este libro que usted tiene ahí frente a usted o en su mano, la Biblia, es el único libro inspirado por Dios. Los comentarios, los diccionarios bíblicos, etcétera, etcétera, no son inspirados por Dios. Así que, pero tomamos lo bueno y rechazamos lo malo, ¿ok? Pastor, ¿Estamos? Amén. Pastor, tengo una inquietud con los idiomas ¿en qué idioma hablaba Jesús? Porque yo me acordaba de que había yo leído, precisamente en los cuestionarios que usted mandó, Ajá. hay muchas preguntas acerca de Jesús y yo me acuerdo que sí lo había leído y aquí dice que probablemente sí haya hablado el arameo y que dice los evangelios registran a Jesús diciendo varias palabras en arameo como talita kumi y ahí mencionan los textos Sí, bíblicos, ¿no? lema sabactani también dicen que Ajá, es arameo, también. ¿ok? Pero Abba. cuando Abba es totalmente hebreo, es parecido, el arameo es parecido como el árabe. El árabe es parecido al hebreo. ¿Sabían ustedes eso? Solamente que la escritura es diferente, ¿ok? Ujú, Ahora, ok. si usted lee el Mateo hebreo de Shem Tov, entonces ahí va a aclarar. Yo escuché un expositor hace años de este Evangelio de Mateo de Shem Tov. Y ahí decía esas palabras mismo que tú me estás diciendo, Dianita. Talita Kumi, Lama Shaotani, ¿ok? Ujú, Que esas palabras son totalmente hebreas, ¿ok? ok. Así que pues Ok. ahora, de que Jesús pudiera hablar arameo, sí, ¿por qué no? Ujú. ¿Ok? ¿Me entiende? Jesús, ahora, otra cosa que me lleva a esa conclusión, les hago la pregunta, mis amados exégetas. ¿En qué idioma fue el letrero que Pilatos puso en la cruz de Jesús? Este Jesús, el rey de los Latín. judíos. En latín, hermano. ¿Latín? ¿Qué más? En 3 idiomas diferentes. Sí, 3 fueron. ¿Cuáles Latín, fueron? hebreo y arameo. No, 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 Latín, hebreo y arameo. no. No, No, latín, griego. griego, ajá, Latín, cierto. hebreo y Latín, griego, Latín, ajá, correcto. griego, Miren, el hebreo era el idioma de los latín, judíos, el hebreo. idioma de la religión, ¿ok? Ok. El latín era el idioma de Roma, el imperio que conquistó a todos ellos. Pero el griego era el idioma popular de todas las naciones del imperio romano. Por eso es que después se tradujo la Septuaginta al griego, ¿sí ve? Porque todo el mundo hablaba griego. Eso es lo que los romanos no pudieron eliminarlo.
y aún la filosofía griega que hasta el día de hoy permanece, ¿ok? Así que vamos avanzando. Entonces, como les dije, está el Mateo hebreo de Shem Tov y permítame un ratitito que no quiero que se me... De Shem Tov y la carta de Jacobo o Santiago dirigida a las 12 tribus de Israel, ¿ok? Ahí está, mire, esa es la portada del Mateo hebreo de Shem Tov. Si alguien lo desea, bueno, de hecho, lo voy a subir a el chat. El que quiera bajarlo, lo baja. Y está traducido al español, ¿ah? Ok. El nuevo pacto está compuesto de 27 libros. Un periodo, perdón, sí, 27 libros dice ahí, ¿no? Porque no alcanzo a ver por la pantallita que tengo acá. Fue escrito en un periodo aproximadamente de 60 años. Hay escritores, en los diccionarios usted puede ver que puede decir 100 años, pero yo no creo que hayan sido más de 60 años. ¿Ok? Porque el primer libro que se escribió el Nuevo Pacto, que se cree que fue Marcos, fue escrito por el año 40 después de Cristo. Y el último que se escribió, que se cree que fue Apocalipsis, fue a finales del primer siglo, como el año 100, así que pues no pueden haber más de 60 años ahí, ¿ok? Cubre un periodo aproximadamente de 100 años de historia, eso sí, desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta la revelación de Jesucristo a Juan en la isla de Patmos. Empieza con un Juan y termina con otro Juan, ¿ok? Pero en la próxima clase usted se va a sorprender de cómo Dios usa todo a la perfección, cómo el antiguo pacto encaja perfectamente con el nuevo pacto. Ya se los muestro en la próxima clase. Ok, sigo avanzando. El nuevo pacto a su vez está dividido en 5 grupos de libros. Ok, esos grupos, esas divisiones la hizo la iglesia cristiana, los cuales son Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, narran el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, culminando con su obra de expiación, muerte, sepultura y resurrección especialmente. Después viene el único libro de historia, Hechos, aunque en las cartas de Pablo hay algo de historia. ¿Ok? El libro de Hechos nos relata el inicio de la iglesia, su formación, su estructura y propósito, ¿no? Es muy importante estudiar el libro de Hechos. Vamos a ver si hay aquí para estudiarlo. Luego tenemos las cartas paulinas, ¿no? Desde Romano hasta Filemón, y las cuales nos instruyen en temas doctrinales y consejos o exhortaciones para las iglesias. Y sobre todo, hermanos queridos, las cartas de Pablo constituyen un baluarte, un pilar para nuestra fe. Ahora, recuerde también lo que los eruditos dicen. Prácticamente, y ya se lo voy a mencionar luego, el nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo pacto. Y como yo les mencioné en la clase pasada, casi todas las doctrinas bíblicas que vemos en el nuevo pacto están en el antiguo pacto. ¿Ok? Y aún los principios. Sigo trabajando en mi libro de liderazgo con una historia del antiguo pacto. Así que pues le quiero cumplir mi promesa al Señor de ese libro, a ver si lo termino este año. 4, las cartas generales, ¿no? Hebreos, Santiago, aunque algunos eruditos, y yo me pongo del lado de ellos, para mí el que escribió Hebreo fue Pablo. De ahí tenemos las otras cartas universales o llamadas católicas, por eso la iglesia al principio se llamó la iglesia católica, era la iglesia universal. Está Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Judas. Además de temas doctrinales, nos ayudan a presentar defensa de nuestra fe, apologética. Judas, versículo 3, dice que tenemos que defender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada a los santos. ¿Ok? Y por último Hermano, tenemos... Sí. ¿puede regresar a las cartas generales? No anoté cuáles eran parte y tampoco tenemos el PowerPoint. Oh, ahí está. Ahí está. Gracias. Sí, ahí está. Y si alguien desea el PowerPoint completo, hermano, algo que me olvidé mencionarle. Yo no creo en el copyright. Yo no creo en el derecho de autor. Eso es para el mundo. ¿Ok? La Biblia me dice que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ok? Y la Biblia me dice que de gracia recibiste, da de gracia.
Así que todo el material que ustedes puedan encontrar aquí en mi canal de YouTube está a sus órdenes. ¿Ok? Y por último, Gracias. el libro profético de Apocalipsis nos enfoca hacia los eventos futuros y el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. Todos en Cristo Jesús. ¿Ok? Continuamos. El nuevo pacto se fijó su parte principal como por el año 170 después de Cristo. Imagínense. Pero oficialmente fue formulada por Atanasio, obispo de Alejandría, en el año 367 después de Cristo, en su epístola de Pascua de Resurrección, y consagrada como canónica en el tercer concilio en Cartago en el año 397. Miren cuánto tiempo pasó el proceso de canonización de lo que llamamos el nuevo pacto. ¿Ok? Interesantísimo. Ustedes ven ahí, hay una foto de ese famoso concilio. Con respecto a los libros del Nuevo Pacto, los católicos y los cristianos concordamos en que el canon déjenme ver qué dice ahí porque no alcanzo a leer, que lo conforma, que el canon de este corresponden a los 27 libros que lo conforman. O sea, la Biblia católica tiene 27 libros en el Nuevo Pacto y nosotros igualmente. Ahora bien, póngase pilas aquí, ya le voy a enseñar cierta cosa. Las evidencias canónicas incluyen, o sea, para que un libro haya sido incluido dentro del canon del Nuevo Pacto, tenía que tener la autoría o el respaldo apostólico. Por ejemplo, ¿cuál de los autores no era apóstol? Menciónenme, a ver, 3. Lucas, Lucas, Santiago, Santiago o Jacobo, el hermano del Señor. y Marcos. Marcos. Marcos, the last one, dicen en inglés, el último. Judas, hermano del Señor también. Pero los 4 tenían el respaldo apostólico. Marcos el respaldo de Pedro, Lucas el respaldo de Pablo y los otros 2 hermanos del Señor. Tenía el respaldo de todos los apóstoles que recuerde que los apóstoles estuvieron en Jerusalén hasta el capítulo 15. A ver, no, ya no, en capítulo 15 ya no estaban los apóstoles, o sí. Sí, sí estaban los apóstoles, ¿ok? Si no me falla la memoria, ¿ok? Número 2, la autoridad de dichos libros haya sido reconocida por la iglesia primitiva. O sea, ¿cómo se sabía eso? Pues se comunicaban entre las iglesias, ok, ¿qué copias tienes tú? Oh, yo tengo copias del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, tenía el reconocimiento de las iglesias. ¿Okay? Número 3, tenía que estar en armonía con los libros que sin ningún tipo de duda formaban parte del canon. ¿Okay? ¿Qué es lo que significa eso? Que no podía contradecir a ningún otro libro. Por eso Lutero consideró que Santiago no debería estar dentro del canon, porque supuestamente para Lutero, Santiago contradecía las enseñanzas de Pablo. De ninguna manera. Al contrarísimo. Santiago corroboraba todo lo que Pablo decía. ¿No? No. La fe me lleva a obrar. ¿Ok? Porque si una persona, como el Señor lo dijo en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, ningún fruto podéis dar. ¿Ok? Digamos, es interesante Efesios 2:10. Exacto. Mi amor, ¿puedo darme agüita, por favor? Es interesante notar que existen más de 30 libros falsos o apócrifos del Nuevo Pacto, amados hermanos. Más de 30 que no están incluidos en ninguna Biblia. ¿Okay? Y ahí tienen, mire cuántos evangelios falsos hay, hermano, más de 11. ¿Sí ven? Mire cuántos hechos apócrifos. 7 hechos apócrifos.
Mire cuántas epístolas falsas. Y mire cuántos apocalipsis, hermano. ¿Alguna vez usted había escuchado de estos? No tenemos Bueno, el PowerPoint en la claro, pantalla. claro que sí. Yo voy a subir el PowerPoint también. ¿Ok? Así que pues Ok. para que lo tengan. ¿Ok? Así que no batallen tomando notitas. Yo les voy a dar todo el PowerPoint. ¿Ok? Ahora, interesante esto también. La Pastor, divi- pastor, Sí, Luchito. eh, sí, en realidad eso es nuevo para mí, fíjese, yo no lo había escuchado, no me lo habían enseñado. ¿Perdón? Es, no me lo habían enseñado de lo que está diciendo ahorita de los evangelios falsos. Es una cantidad, ¿va? Oh, sí, es una muy buena cantidad, hermanos. Sí, es una buena cantidad, Sí. sí. Entonces, Ese- quiere decir que no importa los años, pero estamos aprendiendo, ¿va? Ujú. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano amado, nunca dejamos de aprender. Y otro Sí, principio, que eso ya es el principio de liderazgo. El siervo líder no debe de dejar de aprender. El siervo líder que no sigue aprendiendo, no sigue estudiando, perdóneme que le diga, no es un siervo líder. ¿Ok? Ese principio lo vemos en toda la Biblia, hermano. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la escritura. ¿Ok? amén. Estudia la escritura. ¿Sí? Es una realidad. Es Si una dejamos, realidad. si dejamos de ejercer la lectura, entonces Es cada día vamos menguando. correcto, hermano. Así es. Sí. Así es. Y eso es lo que vemos en la actualidad. Por eso es que hay tanta y tanta división, lamentablemente, porque nuestro pueblo es totalmente ignorante en la palabra de Dios. Perdóneme si soy un poco directo, pero es la verdad. Las mismas palabras que Dios le habló a Israel en Isaías 5:13 y en Oseas 4:6 son las mismas palabras que retumban hoy para el Israel de Dios, que es la iglesia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra. ¿Ok? Oh, perdón. La división en capítulos de toda la Biblia fue incorporada por el cardenal Hugo en el año 1250 después de Cristo. Ahora, amado hermano, cuando usted estudia la Biblia, tenga mucho cuidado con las divisiones de capítulos y también de versículos, porque a veces nos puede jugar una mala pasada. De hecho, usted con el estudiar la Biblia todos los años, usted se va a dar cuenta de que el hermano que dividió, el cardenal Hugo, que dividió, por ejemplo, en capítulos, yo hubiera de pronto hecho otra división o poner otros capítulos más o juntar un versículo en el capítulo anterior porque está fuera ya de otro contexto, por así decirlo, como por ejemplo, eh, un ejemplo ahorita. 1 Corintios 11:1, por ejemplo, 1 Corintios 11:1. Venga conmigo. ¿Qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ok? Y se ve, está en el primer versículo, pero ese versículo tiene que ver con todo lo que está hablando Pablo en los versículos anteriores del capítulo 10. Y el 11 debió haber empezado con otro contexto. Pablo dice, yo los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como os la entregué. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Allá ya Pablo entra a otro tema. Pero el que imiten a él como él a Cristo, habla desde acá, desde los versículos anteriores a todo el capítulo 10. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando usted va estudiando profundamente la Biblia, usted llega a ese nivel de discernimiento. ¿Ok? Lo mismo con los capítulos, con los versículos, perdón. Los versículos fueron divididos por Robert Stephen en el año 1551. ¿No? Entonces, hay ciertos versículos que yo a mis hermanos de mi iglesia, yo les digo, aquí no se confundan, ¿ok?
Entonces, porque a veces una parte de un versículo debió haber sido otro versículo o haber sido parte del siguiente versículo. Anyway, pero de todas maneras, hay que Hermano, ¿eso tener fue mucho. antes de Cristo o después de No, Cristo? no, después de Cristo. Recuerda Amén. que la Biblia se terminó de compilar en el siglo IV después de Cristo. Esto es ya después de Cristo. Amén, ¿Ok? hermano. Si es que no ¿Bien? tenía por aquí. O Gracias. sea, hace aproximadamente 500 años atrás que recién se dividió la Biblia en versículos. ¿Ok? Le damos gracias a Dios por el trabajo de el hermano Stephen, ¿no? Al menos él se tomó el tiempo, ¿no? Un trabajo eh, fenomenal. Entonces, pues, damos gracias por ello, ¿no? Número 12. Con respecto a la cantidad de escritura, el nuevo pacto tiene 1/3 con relación al antiguo pacto. ¿Ok? Y aquí, hermano, es un poco triste que en la mayoría de las iglesias solo se predica o se enseña del nuevo pacto y dejamos a un lado el antiguo pacto. Cuando el antiguo pacto tiene en cantidad de escritura 3 veces más o más de 3 veces más que el nuevo pacto. Y como yo siempre lo he dicho, un niño no puede estudiar álgebra si primero no ha aprendido a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, inclusive a la raíz cuadrada. Entonces, porque todos los principios están en el antiguo pacto, ¿no? Estamos. Así que pues eso, sigamos. Con respecto a la cronología del tiempo, el nuevo pacto lo podemos dividir en 3 periodos. Número 1, los evangelios, desde el nacimiento de Cristo hasta su ascensión, o del nacimiento de Juan el Bautista. Número 2, la iglesia naciente, desde Hecho hasta Judas. ¿Ok? Desde Hecho hasta Judas habla de la iglesia. Y número 3, la era de la iglesia, en todos los tiempos, los eventos futuros y el estado eterno, ¿no? Apocalipsis. ¿Ok? Así que pues, eso es lo que vemos esos 3 periodos de tiempo. Estamos más o menos del año 63 hasta la eternidad. Y ese es mi amigo, el apóstol Pablo. Se cree que fueron 9 los escritores de todo el Nuevo Pacto, aunque pudieran ser 8 si consideramos a Pablo como el autor de Hebreos. Todos ellos fueron judíos excepto Lucas. ¿Ok? Los manuscritos completos más antiguos del Nuevo Pacto son los códices, los códices pergaminos, sinaítico y alejandrino. Pero en cuanto a papiros de fecha anterior, existen cerca de 100 papiros fragmentados. Algunos caben en la palma de una mano, o sea, son pedacitos de papiros. ¿Ok? Y ustedes pueden ver ahí una copia del códice sinaítico. Si algún día vienen a Washington, D.C., ustedes pueden ver eso en vivo y en directo en el Museo de la Biblia. De hecho, esa es una foto que yo le tomé en el Museo de la Biblia, del Códice Sinaítico. Ok, miren la escritura, es en griego, en letras mayúsculas. Y perdón, ahí están los otros códices. No me aparece el nombre a mí porque tengo una barrita de herramientas ahí, así que no quiero cometer un error, pero ustedes pueden ir viendo los diferentes copias. ¿Ok? Sí. Opa. Tenemos alrededor de 5.800 manuscritos del Nuevo Pacto. Hermano, ¿poco o bastante? Mucho. Y es triste ver que usted ha escuchado sobre la Odisea o la Ilíada, Sí. ¿ok? No hay más de 6 copias de esos escritos. Y las copias encontradas y los escritores, hay una diferencia de más de 400 años. Pero los escritores de la Biblia estuvieron muchas veces contemporáneamente. ¿Se dan cuenta? Más los del Nuevo Pacto todavía. Existían, pero sin embargo se le da más credibilidad a los escritos seculares, que no hay casi copias de ellos, que a la Biblia, que tiene muchas copias. ¿Ok? 17.
La primera traducción del Nuevo Pacto al español fue la traducción de Francisco de Encinas en 1543, utilizando el texto griego publicado por Erasmo en 1516. El texto griego de Erasmo se llamó el Textus Receptus. ¿Ok? 18. Ahí tú ven, ahí estaba una copia de la portada. Miren cómo se hablaba el español, cómo se escribía el español en ese tiempo. Nuestro. Si ve, el Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador. Salvador. ¿Se dan cuenta? Jesucristo. Miren cómo se escribe, cómo se escribía el español hace 500 años atrás. Es lo que yo les he dicho. Los Parece que- idiomas van evolucionando con el tiempo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Puede regresar una atrás, por favor, Pastor? Para tomarle ¿Esa? una foto. Sí, La gracias. 16. La 17. Ya. 17 también, sí. 17, ahí vamos. Lo que pide el cliente. 1545. 43. Sí, el libro de Francisco de Sina, ¿sí ves? Miren, hace 500 años atrás, cómo se hablaba el español. ¿Ok? Aquí está la famosa Biblia alfonsina, que fue escrita en 1280 después de Cristo, al español. Tenemos la Biblia de Alba al español en 1430 después de Cristo. La traducción del Antiguo Pacto, la Biblia de Ferrara al español en 1553. Y la famosa que nosotros usamos, la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, fue revisada por el año después. Y aquí vemos de dónde se sacaban cada una de las Biblias. ¿Qué es lo cuáles eran los textos o las copias, por así decirlo, o los manuscritos originales o copias que tomaban? ¿Ok? Pastor, Sí, una sí, pregunta. Pero sí. esas Biblias ya en ese tiempo que salieron ya estaban con sus divisiones de capítulos de versículos. Todavía no. Probablemente no. Todavía no. Algunas sí de pronto ya estaban en los capítulos. Recuerdan que la división en versículos fue en 1551. Ajá, Y como ya, tú ves, mira, tú ves correcto. Ajá. ya la de Casiodoro de Biblia Reina Casiodoro de fue después, posiblemente sí, ya Reina. estaba dividida. Esta de la de Ferrara posiblemente también, 2 años después, si ves, fue escrita la de Ferrara. La Biblia de Alba no, porque tú ves 1430. 30, ¿Ok? bien atrás. Sí, Bien sí. atrás, sí, y la Alfonsina tampoco en 1280, ¿sí ves? Sí. Estas solo estaban sus divisiones en capítulos, ¿ok? Ujú. De hecho, ustedes pueden ver ahí que no se ve ningún versículo, ¿sí ven? Ujú. Se ve Solo solo un como texto. párrafos, ¿no? ¿Mande? Solo eran párrafos nada más, Sí, pero eran no. párrafos, correcto. Porque así se escribió originalmente, recuerden, eran párrafos enteros, ¿ok? El Nuevo Pacto menciona aproximadamente 250 citas directas del Antiguo Pacto. En su tarea les pidieron sobre las citas del Antiguo Pacto en el Nuevo Pacto. Son muchos. Hay más de 250, bueno, 250 citas directas. Y si se incluyen las indirectas o parciales, el número asciende a más de 1000. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien hizo una pregunta? La cita directa es tal y cual como dice en el Antiguo Pacto, copiado a el Nuevo Pacto. Por ejemplo, usted ve, Pablo hace muchas citas directas. ¿Ok? Como dice Isaías, como dice el Salmo, etcétera, etcétera. Ahora, aquí vemos lo que ustedes leyeron para las citas, ¿no? Las citas a manera de fórmula, ¿ok? Y hay pasajes, no vamos a entrar en detalle en ello, ¿ok? Las citas compuestas, combinadas o dos o más textos, ¿ok? Las citas no reconocidas, estas a menudo se entremezclan en la trama del nuevo pacto sin ningún reconocimiento ni presentación. Simplemente se la menciona o está ahí entrelazada.
Por ejemplo, Pablo citó Génesis 15:6 en su exposición sobre Abraham en Gálatas 3:6, correcto, así es. ¿Sí? Pero no dice así, dice el libro de los inicios, que sea no. ¿Ok? Las citas indirectas o alusiones son las más difíciles de identificar entre las citas del Antiguo Pacto. Mateo 17:5 combinan tres textos diferentes del Antiguo Pacto. Este es mi hijo amado, que menciona el Salmo 2:7, en quien tengo complacencia, Isaías 42:1, y a él oíd, Deuteronomio 18:15. ¿Sí ven? Entonces ahí hay tres pasajes del Antiguo Pacto citados en un solo versículo de Mateo. ¿Ok? Y vamos, el nuevo pacto es prácticamente el cumplimiento del Antiguo Pacto. ¿Ok? Como dice Mateo 5:17. ¿Qué nos dice Mateo 5:17? Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. ¿Sí ven? Lo mismo en Lucas 18:31. ¿Estamos? Ahora, en el cuestionario, usted tenía que investigar en el diccionario bíblico sobre Jesús. ¿Ok? Ahí está el nombre en español, en hebreo y cómo se pronuncia en hebreo. Ahora, no vamos a caer en el fanatismo de que, hay que decir Yeshua, porque ese es su nombre en hebreo, sí, pero ni usted ni yo hablamos hebreo. Aquí hablamos español, castellano, salvadoreño, mexicano, ecuatoriano, hondureño y también chapín, ¿ok? Y boliviano también, ¿cierto? No se me vayan a resentir mis bolivianos. Así que Jesús es desde México hasta la Patagonia. Acá en Gringolandia, en el país de las hamburguesas, se dice Jesus, ¿ok? Y se escribe igual, pero se pronuncia Jesus, ¿sí ven? Así que, pero hago esa acotación porque por ahí hay algunos medios raros que dicen que no hay que decir Jesús, sino Yeshua. No. Y les voy a decir por qué. En la tarea que usted tenía que hacer, tenía que ir a esta investigación, Jesús, vida y ministerio. Y yo leo todo eso y usted ve que es subrayado con anaranjado algo que no estoy de acuerdo. El juego de palabras, ¿por qué se le llamaba a Jesús Nazaret? Ok, aquí este niño nacido en Belén que vivió como adulto en Nazaret fue descrito en forma sarcástica como sus enemigos, por sus enemigos como nazareno. No estoy de acuerdo en que fue en forma sarcástica. Dice, y todavía cita a Mateo 2:23. Vamos a ver qué nos dice Mateo 2:23. Y vino, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿En dónde está el sarcasmo ahí, hermanos? Por eso, mi invitación a ustedes, el reto a ustedes, sean bien objetivos y críticos cuando ustedes estudian la Biblia. Y miren lo que dice, al contrario, lo que dice Mateo 2:23 es exactamente lo que el Espíritu Santo está diciendo, tremenda verdad absoluta, para que se cumpla, ¿no? Lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Por eso a Jesús le gustaba que le llamaban Jesús de Nazaret. Ahora, si usted ve en la Biblia, amado hermano, la ciudad de Nazaret no existe en el antiguo pacto. Ya en el nuevo pacto ya aparece. Entonces, ¿cómo es eso, pastor, de que pues Mateo 2:23 dice que para que se cumpla lo dicho por los profetas? Para ello, mi amado hermano, es muy importante estudiar el hebreo, el idioma hebreo. ¿Ok? Alguien que me lea, por favor, Isaías 11:1, por favor. Isaías 11:1. ¿Algún recado? Ajá, no es que lo venía hablando para pedirle trabajo. Ajá. Ajá. Sí, ya se encuentra más al rato porque salió. Oh, ya. Como a las 9:10. ¿Alguien tiene Isaías 11:1?
Ajá. Ah, sí. Por Ok, favor. muchas gracias. Sí, de Entonces, nada. pero no hay problema que vengas ahora. O sea, que se vaya más ahora. Dice la palabra del Señor, Isaías 11:1. Ok. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ok, ¿sí ven? Un vástago. Bueno, ese es el caso. Ya cambiaba ahí. ¿Y Si no, quién es ya- ese vástago que retoñará de la raíz de Isaí? Aclara las cosas. Pues Cristo, ¿no? El tronco de Isaí, perdón. Cristo, pastor. Cristo Jesús. ya había hablado. ¿Cómo Ajá. será llamado? El vástago o el renuevo. Pastor, ¿podrán apagar sus micros? Sí, por favor, apaguen los micros. Hasta luego, sí. Déjenme ver si yo se los puedo apagar. Permítanme un ratito que a mí me mata la tecnología. Permítame. ¿Dónde me fui? Ay, perdón. Ahí estamos. Ok, por favor, eso, déjenme. Ok, voy a mutear aquí. No sé quién está hablando. Ok, ahora. Es importante, amados hermanos, como les decía, tener algún conocimiento básico de hebreo, aunque sea. No que seamos, yo no soy un experto en hebreo. Yo tengo un conocimiento muy, muy básico y limitado, pero palabras claves son importantes conocerlas. Ahí en hebreo, la palabra vástago es la palabra hebrea nexer, que es de 3 letras. Recuerde que en el hebreo no existen vocales. Es la letra N, por decirlo en español, que en hebreo es la letra Nun. Después viene la letra Sadi, que en hebreo es como la TS, se pronuncia como TS, como TZ en el griego, como un antes de diáfisis. Y la última letra es la letra Resh, que la podemos decir como la R. ¿Ok? Entonces, Nexer. ¿Y sabe cómo se dice Nazaret en hebreo? Nexer. ¿Me entendió? ¿La cachó o no la cachó, como dicen mis hermanos mexicanos? Entonces, Jesús, el renuevo, es lo que significa Jesús de Nazaret o Jesús nazareno. No era porque él era un nazareo. No. De hecho, Jesús no era nazareo porque él convirtió el agua en vino. Y de acuerdo a la ley del nazareato, que ya vimos en el libro de Números, capítulo 6, si no me falla la memoria, o por ahí, no podía acercarse ni a los viñedos, menos a hacer vino. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, amados hermanos, escudriñar las escrituras y tener un poquito de conocimiento de los idiomas bíblicos. Entonces, Jesús, el renuevo. Cuando Jesús se llamaba Jesús de Nazaret, dice, hey, aguas, yo soy la profecía de Isaías 11:1 y de otros pasajes más, de otros profetas, como dice Mateo 2:23. ¿Estamos? Ok, sí. Siguiente cosa que no me pareció. El nacimiento virginal de Jesús. Ginecológicamente hablando, en el momento en que María da a luz a Jesús, hermanas, díganmelo, ¿qué pasa ginecológicamente hablando? ¿Solo las hermanas pueden hablar? Bueno, también los varones, ¿ok? Hay un cambio hormonal, pastor, empieza un cambio hormonal. Ya, aparte de eso, pero cuando sale la criatura, ¿qué rompe? Sí, ya le entendí. Sí, El agua de deja fuente. de ser virgen. Correcto, Dianita. Ginecológicamente deja de ser virgen. La Biblia no me dice el nacimiento virginal. Dice la concepción, Mateo, vamos a Mateo, lo vamos a ver más profundamente cuando hablemos de Mateo. Mire lo que dice. Fue concebido, o sea que. Sí. Mateo.
Permítanme. Capítulo 2. Le dice Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María tu mujer, porque lo que es en ella engendrado del Espíritu Santo es. Lo que es engendrado, porque es la concepción virginal de Jesús. ¿Ok? Es lo mejor que se puede decir bíblicamente. Lucas también lo dice. Cuando entremos a Lucas, bueno, vamos a ver un poquito más. Pero mira lo que dice así. Lucas, capítulo. Capítulo 1, versículo 36. Volvimos a quedar en Ahí dice, concebirá. Permíteme. Perdón, versículo 31. El ángel le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Sí ve? La concepción virginal de Jesús. Eso es el mejor frase para describir eso. Luego, el diccionario o el autor de este texto nuestro internet. dice que viera la paloma, ¿no? Dice, no contamos con evidencia de que alguien más aparte de Jesús y tal vez Juan el Bautista escuchara la voz o viera la paloma. ¿Juan vio una paloma, amados hermanos? Dice en forma de paloma. ¿O como una paloma? Como una. Forma de paloma. Eso es lo que se llama un símil. Es una figura de dicción bíblica llamada símil. Algo parecido a una paloma. ¿Ok? No es que era una paloma. ¿Ok? Estamos. Solamente eso quería acotar con lo que tenían que estudiar. Vamos luego a la pregunta 3. Habla de Cristos. Mire ahí cómo se pronuncia, cómo se escribe. Parece una X. Pero ahí dice Cristos. No es una X. Se pronuncia como una K. ¿Ok? ¿Estamos? Y significa ungido. Ahora, ¿alguien puede leerme lo que dice ahí? Es un símbolo que muchos cristianos usan y los ponen en sus vehículos en la parte de atrás. ¿Qué dice ahí? ¿O qué generalmente la gente dice que dice ahí? Jesús, dice la gente. No. Siempre dicen que es Jesús, ¿verdad? El No. pescadito de Jesús. Ahí dice, yo he escuchado mucho, yo no sé si en México, en Guatemala, en Bolivia, en Honduras, pero en Ecuador decían Ixoye, porque si lo vemos en español, ahí dice Ixoye, ¿no? ¿Verdad? En español dice Ixoye, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos? Pero eso es una escritura griega, ¿ok? Y no se dice Ixoye, ahí dice ictus, ¿ok? Ahí está la palabra, ¿ok? Ictus, ¿ok? Es Ungido. una palabra. No, la palabra ictus significa pez. Aquí está en portugués peixe, ¿sí ve? Ictus en griego, ¿ok? Es la palabra la I de Jesús, ¿se ve? Aquí está transliterado, Jesús Christus, Theos, esta es la TH, Theos, esta es la Upsilon, que es el Huios, se pronuncia como Huios, hijo, y la S final es la Soter, ¿ok? ¿Qué significa? Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Teos es Dios, Hijo, Jesucristo, Dios. Salvador, ¿ok? Eso es lo que quiere significar. Y Cristo Jesús, Hijo de Dios, Salvador. ¿Ok? Eso era un acróstico que usaban los hermanos en el primer siglo. ¿Ok? Por eso el Es símbolo como abreviados, ¿verdad? Son las abreviaciones de lo... son la letra inicial, un acróstico son las letras iniciales de cada palabra, ¿no? De cada palabra. ¿Estamos? Jesús, Cristo, Theos,
huyos, sotero. ¿Ok? 5 palabras. Ahora, Y tiene cinco letras. Jesús correcto. también. Sí, correcto. Ahora, cuando los cristianos que eran perseguidos en el Imperio Romano se encontraban con otra persona, el cristiano, para saber si era del mismo bando, dibujaba en la tierra un semicírculo, ¿eh? Como la parte de aquí abajo así, o la parte de arriba así. Si el otro era cristiano, entendía y completaba el pez, la forma del pez. Dice, oh, somos hermanos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, Cristo, como volvemos aquí, la palabra Cristo significa, es la palabra griega de la traducción en hebreo, Mesías, que ya la voy a mencionar, que significa el ungido. Pero cuidadito con esto. Este es el famoso crismón. ¿Saben qué símbolo es este de aquí? Nuevamente el nombre. Católico. Sí, Católico. exactamente. Son símbolos católicos. Este es el famoso símbolo de Constantino, que hizo pegar perdón, no pegar, dibujar en los escudos de sus soldados. Supuestamente porque las dos letras, la letra C y P, ¿ok? Son las dos primeras letras de la palabra Cristo, ¿ok? Pero vuelvo y repito, esto era para el catolicismo romano. Y de hecho usted ve acá a la derecha este otro símbolo que usan la Iglesia Católica Romana. No sé si alguno de ustedes tiene trasfondo católico, yo sí. Yo me crié como monaguillo y en el Santísimo que le llaman, en donde ponen la hostia, está este símbolo, el sol y la Ajá. I, la H y la S. Y supuestamente eso quiere decir lo que ustedes ven aquí, ¿no? Que es, déjenme ver porque no alcanzo a... Déjenme ponerlo para acá para poder... Dice la X y la C y la P significa Cristo. Son las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. O sea, ellos quieren arreglarlo, ¿ok? A este cristograma se le conoce como el crismón, como dice aquí a la derecha. Y la I, la H y la S son las tres primeras letras del santo nombre de Jesús en griego. Ahí le añaden supuestamente otra letra, pero es la letra sigma que está al final, o está, es la número 4. Pero como le digo, estos son símbolos católicos, mucho cuidado, ¿ok? Ahora, esto de aquí, ¿alguien puede leerme lo que dice ahí? Cupius. No es cupios. Ok. ¿Sí ves? Oh. Esa que parece P no es P en griego, es la letra Ro, es Kyrios. Algunos pronuncian como Curios. Kyrios Jesús. ¿Sabe lo que significa? Señor Jesús. Pero la palabra Kyrios, o la palabra que en nuestra Biblia aparece como Señor, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. En el antiguo pacto es la palabra Adonai, que usted ya se la enseñé en el cuatrimestre pasado. En griego, la traducción de Adonai es Kyrios o Kurios. Cada vez que usted vea Señor, Señor. Pero la traducción correcta es amo. ¿Ok? Y eso muchos cristianos no entienden o no saben eso. Cada vez que usted vea en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, la palabra Señor significa amo. Pero quiero hacer hincapié en la palabra amo en griego, que la pronuncian a veces curios porque parece como una U. ¿Ok? Pero esta es la íxilon. ¿Ok? Porque, ¿cómo se hacen llamar los sacerdotes católicos? Papas, no. No es ese. ¿Cómo? Como por ejemplo el Papa o el No, no, no. obispo. Los sacerdotes católicos. Curas. Padre. Le dicen Padre. padres. Padres. Padre. Jesús dijo, a nadie llames padre en la tierra porque solo tienes un padre en los cielos.
Ujú. Amén. ¿Y por qué se llaman cura? ¿Qué curan ellos? Vienen tal vez de curios. Exacto. Se proclaman, el Papa se proclama vicario de Cristo. O sea, el sucesor de Cristo. ¡Wow! Cuidado. Así que solamente se los quería mostrar como enseñanza. Mire lo que dice ahí. Señor, miren. La palabra Señor en griego es Kyrios o Curios, como ustedes ven ahí, que también se traduce como amo, maestro, dueño, es dueño. Y por eso cuando yo hago el llamado a que la persona acepte a Cristo, yo le enseño con peritas y manzanitas que está aceptando a Cristo como el amo de su vida. Y si usted acepta a Cristo como el amo de su vida, ¿es usted en qué se convierte? Esclavo. Correcto. Eso es lo que somos. El título más grande que yo tengo no es doctor Clever Jiménez, sino esclavo de Cristo. Eso es lo que... ¿Dónde están mis pulseras? Tengo mis pulseras, bueno, ahorita no las cargo porque estoy aquí en casa. 2 pulseras que me han hecho mis hijitas espirituales. Y la una dice dulos y la otra dice Obadiah, que es en hebreo y en griego, esclavo. ¿Ok? Así que este término se usaba en la antigüedad para denotar una autoridad o un estatus de propiedad. En el contexto bíblico se emplea tanto para Dios y como para Jesucristo. Para Dios y para Jesucristo, pero los sacerdotes, estos caballeritos, por no decirle otra cosa, se hacen llamar padre y se hacen llamar curias. Señores, amos, cuidado con ello. ¿Ok? Solo para que tengan conocimiento. Y Jesús Cristo, ahí está. Y vamos a la palabra Mesías, que es Mesías. la palabra en hebreo de Cristo, o significa, como ustedes ven ahí, ungido Mesías. ¿Ah? Sí, no sé qué pregunta es esa sobre el Mesías, ¿ok? El ungido, pero también déjeme decirle algo. Al rey, al sumo sacerdote, también se lo conocía como Mesías, porque la palabra Mesías significa ungido, que viene de la raíz hebrea Mashach, que significa ungir. ¿Estamos? Así que, pero cuando la Biblia habla del Mesías, se refiere especialmente al Cristo, o sea, al Dios encarnado, al que venía a salvar a Israel. ¿Ok? Por eso cuando el Sanedrín apresó a Jesús, le preguntaron, dinos de una vez, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? Los judíos le preguntaban también eso. ¿Ok? Juan el Bautista mandó a sus discípulos desde la cárcel. Pregunten si es el Mesías. ¿Qué le dijo Jesús? Los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo habla, los paralíticos son sanados y se predica la palabra de Dios. Conclusión, yo soy el Mesías, le quiso decir. Y vamos a ver aquí, hermano, hay más de 200 profecías del antiguo pacto cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que si el que no quiera creer, como yo lo digo, se necesita tener más fe en no creer en Cristo que creer en Cristo. Y la última pregunta que tenían ustedes en su cuestionario era sobre la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, amados hermanos, es la columna vertebral de nuestra fe cristiana. Lamentablemente, a veces se predica sobre su muerte, como decía mi amado profesor de teología, el doctor Johnson, que ya está en la presencia del Señor. Cada vez que tú prediques o enseñes sobre la muerte de Jesús y no llegas a la conclusión de su resurrección, es un mensaje a medias. No es completo. Porque lo más importante es la resurrección de Cristo. ¿Ok? Entonces, colorín colorado, este PowerPoint se ha terminado. Preguntas, inquietudes.
¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hermano, De- hace rato usted mencionó algo Ujú. del canon. ¿Qué significa eso, mi amado hermano? Oh, canon es una palabra griega que significa una medida, una regla, un estándar, ¿no? Entonces, o también significa normas. Por ejemplo, eh, ustedes usan grados Celsius. Ese es el canon, ese es el estándar que ustedes usan allá en México, en Ecuador, en El Salvador, en Bolivia. Y ustedes usan Fahrenheit. Nosotros usamos nuestro canon, nuestra regla, nuestro estándar acá, son los grados Fahrenheit, correcto. Otra ¿Sí? cosa también, ustedes usan pulgadas y nosotros usamos centímetros. Correcto. Acá usamos millas, Y ustedes allá usan acá usamos kilómetros. kilómetros. Ok, Ujú. hermano, es algo así. Perfecto. ¿Ok? Entonces, el canon eran las reglas que debían cumplir cada libro de la Biblia para ser puesto como parte de la Biblia. Tiene que llevar ciertas normas, ciertas reglas, ¿verdad? Correcto. Correcto. Cubrir ciertos requisitos. Correcto. Por eso es que los libros llamados deuterocanónicos del antiguo pacto no cumplen esos requisitos. Por eso están fuera del canon. Por eso se llaman apócrifos, falsos, debajo de, escondidos de. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, pastor. Una pregunta. He escuchado a algunos hermanos, no sé si habrá alguna relevancia o alguna importancia. Dicen, no, pronuncian mucho el nombre dicen Yeshua, Yahweh, no sé por qué lo pronuncian, o hay alguna importancia doctrinal o hay mayor poder. ¿Por qué les gusta usar esto? Es mi pregunta, pastor. Te voy a responder como ecuatoriano, porque son adefesiosos. ¿Ok? Tú me entiendes, ¿no? Ocu- Sí. Son Ocupamos Así traducción, pastor. Ocupamos traducción. traducción. ¿Cómo lo traducimos? Porque son copiones, son fanáticos de Israel. ¿Eh? ¿Me entienden? Como que Así ellos es. supieran hablar hebreo, como que hablarían en hebreo. Claro. Si yo viviera en Israel y tengo que predicarles a los judíos, voy a decir Yeshua HaMashiach, ¿ok? Pero, ¿por qué cree que les puse el nombre de Jesús y el nombre de Cristo en griego? Ustedes ven que en griego, que está escrito casi todos los, eh, 3 de los evangelios, ¿ok? Y casi todos los otros libros, 24 libros escritos en griego. ¿Y cómo se pronuncia Jesús en griego? Jesús. Jesús con Yeshua no tienen ni punto de comparación. ¿Sí ves, Raúl? Lo mismo, Oh, ya. ¿sí ve? Y hasta Cristo. canciones han sacado, ¿no, pastor? Sí. No caigamos en la ridiculez. Amén. Aquí hablamos español, ¿ok? Yo no sé, a ver si tú, Raulito, me imagino que has de saber, ¿cómo se dice Jesús y cómo se dice Cristo en quechua? ¿Lo saben? Eh, ¿Luchito? No. Jesús en quichua es Quispichic. A ver, sería como Salvador también. Ujú. ¿Cómo? Quispichic. Ñuka Quispichic. Ese Oh, es mi Salvador. o sea que el apellido Quispe significa Salvador, más o menos. No. No. Quispichic. No, ese es Quispe. Oh, ya, ese es Quispe, ok. Mira. Quispe, ajá. Oh, corrígeme, no es quechua, sino quichua, ¿no? Quichua. Quichua. Quechua es de los hermanos primos familiares de Perú. Ajá, y Pero allá, mira, y los bolivianos también, mira, ya están los bolivianos hablando, levantando la mano, ¿sí ve? sí, también es parecido también los. Ujú. Así es, Ajá. ok. Así que pues, como les digo a todos, Raúl, y a todos, nuestro idioma español se dice Jesús y punto. Es como, por ejemplo,
Mi nombre es Clever. Y algunos aquí en inglés me dicen Cleaver. Le digo, no, 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 mi nombre no es Cleaver, es Clever. Claro. ¿Ok? Porque ¿Cómo Cleaver se dice Pancho en inglés entonces? Pancho, ¿no? en inglés, Pancho, Pancho. ¿No? Pincho, Pues sí. ¿Ok? pincho. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, hermano? Atá, atá. Ahí está mi discípulo, el que más me sigue, mire, ese es mi discípulo que más me sigue, mira. Bendiciones, hermanos. Ahí está. No, no. Ese chiquitín que está ahí, atá, atá. Ese es el que siempre está en las clases. Ay, terrible. Y ya escucha mi voz y ya se pone mosca, como decimos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que haya sido de mucha bendición esta introducción y no se olviden de hacer sus tareas. No se olviden que las respuestas no son testamentos ni tampoco son migajas, ¿ok? Porque algunas respuestas por ahí veo que son migajitas. Yo les califico, como dice ahí, mínimo 75 palabras. Ahora, no más de 100, no más de 100. Entre 75 y 100, ¿ok? No se me estresen mucho escribiendo tanto, así que, pero me alegro mucho de que pues han empezado con pie derecho, como decimos los ecuatorianos. Ya muchos de ustedes ya me han entregado la primera clase, excepto los hermanos Kiev, la hermana Patti y el pastor Alejandro, porque pues ellos recién, bueno, los hermanos de Mississippi recién ayer en la tarde yo me entrevisté con ellos y les expuse el seminario y se inscribieron, ¿ok? Y, y pues también así que pues no se dejen ganar el tiempo. Y otra cosita, por favor, vayan, lo del pago, el 50% ahora y el 50% antes del medio semestre, del medio cuatrimestre. ¿Por qué? Es una forma de presionarlos, porque cuando ya den el valor, pues se sientan obligados a terminar el curso. Más que nada por eso lo hago, a mí no me interesa el dinero, ¿ok? Pero sí me dio tristeza que en el cuatrimestre pasado algunos cuitearon, como dicen por acá, se rajaron, como dicen mis hermanos mexicanos. Así que, entonces, si ya pagan al inicio, se van a sentir obligados a terminarlo. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? Como Así que, dice el pues, mexicano, para rajarse en su tierra, mi hermano. ¿de verdad? Así que, pues, bueno, entonces Bueno, Dios me... Sí, pastor, ajá. bueno, yo tengo que usar aquella frase